nosotros hablar un poco de lo que era la historia política o todos estos acontecimientos que sucedieron en la época, como para que justamente podamos entender cómo incidieron en el área política todos estos hechos de guerra y la pelea que había obviamente entre estas dos clases sociales que eran de esa época, los plebeyos y obviamente, ¿cómo se llama? Los patricios, ¿verdad? Entonces, lo que pasó que justamente para la instalación de la República Romana, tras el levantamiento de la nobleza patricia encabezada por Tarquino Colatino, Junio Bruto y Publio Valerio, que eran los que dieron fin a la época del régimen monárquico que era representado por el último rey, que era Tarquino el Soberbio, se instauró la República, ¿verdad? Con una marcada tendencia hacia la aristocracia, en las que los patricios trataron de recuperar lo que habían perdido con las reformas del rey Servio Tulio, ¿verdad? Tras este acontecimiento, ellos trataban de notar que justamente este era uno de los acontecimientos como, que llamaron como el primer amanecer de la libertad dentro de la urbe de Roma. Eh, a partir de ahí sucedieron unos cuantos eventos de guerra con este, con aquellos, ¿verdad? En los cuales justamente a partir del año 451 antes de Cristo se publicaba la primera ley escrita del occidente europeo, que era justamente el Código de Semviral o la Ley de las 12 Tablas, que es uno de los temas que también va a hablar el compañero después más detalladamente, ¿verdad? La cual justamente fue elaborado por una comisión compuesta por 10 decemviros, se le llamaba, ¿verdad? Que eran, vamos a decir, los que decidían o los que elegían justamente esas leyes, los que hicieron esas leyes, ¿verdad? Dicha norma concedía a los plebeyos la igualdad civil ante los patricios. A estas otras leyes, a estas le siguieron otras leyes como la Lex Valeria del año 448 a.C. y después otras más que, por ejemplo, era el 367 vino a regir la Lex Licinia, que permitía a los plebeyos el acceso a la máxima magistratura, que era el consulado, y entre otras más, ¿verdad? Así iban agregándole cosas pasando el tiempo. Justamente en el año 338 se agregó también lo que era la promulgación de la ley Ogulnia, que terminó permitiendo la entrada de los plebeyos al culto público, que fue sin duda el más difícil de alcanzar en la lucha plebeya por la igualdad, por considerar los patricios que el culto público era dedicado en la exclusividad a los antepasados fundadores de la ciudad. O sea que no podía ingresar ninguna persona que no perteneciera a los grupos familiares que eran de la gente de la urbe, como le llamaban ellos, ¿verdad? También, aparte de todo eso, justamente en el año exactamente, empezando justamente por lo que eran empezaron lo que eran justamente las llamadas guerras púnicas. En el año 264 al 241 fue la primera guerra púnica, que eran conflictos que tuvieron con Roma, con Fenicia de Cartago, y otro, el segundo fue ¿cómo se llamaba? Con los Pirineos, y así eh, varios hechos de guerra que tuvieron con vecinos y aquí y allá, que justamente hicieron y formaron, y aparte de todo eso, esos conflictos que ellos tenían con todos sus vecinos, aparte de todo eso, también había una lucha interna entre esas clases sociales que justamente iban cada vez ganando más terreno y teniendo más opciones dentro de la orden política, ¿verdad? A partir de ahí, recién comenzó lo que era la construcción republicana. Una vez desplazada la monarquía, Roma se rigió por una constitución republicana que no difería mucho de la monarquía, según existiendo las características de la estructura regia. Estaban presentes las tres instituciones de la monarquía, solo que en lugar de un rey se hallaban los magistrados que se añadían al Senado y los comicios de la Roma primitiva. Las características esenciales de estas magistraturas republicanas eran, por ejemplo, las electivas, y en un comienzo nombraban a su sucesor y con la creciente importancia se le dio un poco de soberanía y a la voluntad popular también. Después fueron adquiriendo importancia las elecciones. O sea, inicialmente ellos directamente nombraban a su sucesor, pero después con el tiempo ya ellos directamente se hacía lo que era la elección popular para las magistraturas patricias y los concilios que eran para las plebeyas. Todos los cargos eran gratuitos, por ejemplo, también, que por ser un honor, toda carga pública, no se pagaba ningún tipo de salario, pero justamente para que una persona pueda llegar a ese tipo de cargo o directamente financiarse y moverse dentro de esa obra política,
tenía que tener obviamente algún tipo de ingreso económico o directamente tenía que tener algún negocio extra como para poder movilizarse y también tener un tipo de ingreso, porque no, ya que no tenían salario directamente, como era un honor pertenecer a esa constitución, directamente ellos tenían que tener algún tipo de negocio, entonces no cualquiera podía llegar otra vez a ese tipo de cargos públicos. A partir de ahí, creo que va a continuar hablando el compañero, así que espero que hayan podido entender un poquito más o menos de esta parte. Gracias a todos. Profesora, justamente el compañero Andrés lo último que estuvo explicando era la parte del compañero Alberto Candado, quien ahora no pudo estar presente porque tratamos de contactar con él, o sea, traté de contactar todo el día con él, tal vez porque se encuentra trabajando. El compañero Alberto Candado es ingeniero agrónomo y se encuentra por el interior y seguramente no tiene señal porque todo el día su teléfono medio apagado y ahora prácticamente lo último que estuvo explicando el compañero Andrés en cuanto a las magistraturas durante la República Romana o de la antigua Roma, era prácticamente lo que debía exponer el compañero Alberto Candado. Y ahora justamente va a estar exponiendo el compañero Manuel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. ¿Me escuchan bien? Perfecto, compañero. Él está hablando. Profe, creo que se quedó sin señal el compañero o algo porque se quedó colgado ahí la imagen. Ahora justamente va a estar exponiendo el compañero Víctor Ferreira, profe. Profe, buenas noches, compañero. ¿Me escuchan? Se te escucha entrecortado, Manuel. Tengo problemas con el internet, compañeros. Voy a poner Sin cámara nomás, Manuel, sin cámara nomás. ¿Ya ahí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, así se te escucha mejor, para que no utilices tanto tu banda ancha. Dale. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesoras. Yo les voy a hablar del cursus honorum. El cursus honorum era el nombre que recibía la carrera política en el escalafón de las responsabilidades públicas en la antigua Roma. Se instauró durante la República y siguió existiendo durante el Imperio, sobre todo para la administración de las provincias dependientes del Estado. El cursus honorum establecía orden y la jerarquía por la que se regían las magistraturas romanas, así como modo de cumplirlas. ¿Se me escucha, verdad, compañero? Estoy en el bus y me estoy moviendo acá. ¿Sí? Seguí nomás. No. Dale. Te voy a estar hablando de otra parte que investigué. El cursus honorum o carrera de los honores, prestigio del Senado. Las magistraturas romanas no eran empleos públicos otorgados por el gobierno, sino cargos, poderes, autoridad y mando, conferidos por el pueblo. Esos cargos o dignidades la República Romana los repartía entre buen número de magistrados, a fin de asegurar mejorar la experiencia y duración del régimen republicano. Cada magistratura era anual, siendo por lo tanto necesaria una nueva elección al año para seguir en el mismo cargo o elevarse al cargo superior. Tal era, en efecto, la ambición del joven romano de ascender. Me voy a bajar, compañeros del colectivo, un rato, por favor, si me pueden esperar.
Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Se me Perfecto, escucha? compañero. Sí, se escucha. Vale, sigo. Al ascender de magistratura en magistratura hasta los primeros cargos de la República. Ahí donde me quedé. Esa ascensión de cargo en cargo hacia la cumbre del poder se llamaba carrera de los honores, cursus honorum. El joven romano, el joven romano era un perpetuo candidato. A los 27 años podía ser cuestor o recaudador de impuestos, luego edil, puesto en el cual le convenía deslumbrar al pueblo para llegar al tribunado o tal vez al consulado, por lo menos a pretor o juez de la ciudad. Únicamente los excónsules podían aspirar al cargo de censor que se había vuelto el principal en, en la República, perdón. Así un mismo ciudadano había sido sucesivamente ascendista, administrador, juez general y gobernador antes de ocupar el primer puesto del Estado, no pudiendo exigirse mejor garantía para el buen gobierno de Roma. Las magistraturas romanas, también ambicionadas, no eran retribuidas sino gratuitas, pero sí algunas eran onerosas y arruinadoras. Otras, en cambio, eran remuneradoras, puesto que no pocos cuestores, prectores. Mira, queda para leer, así no puedo. Perdón, compañeros, estoy caminando y estoy leyendo al mismo tiempo. Tranquilo, Manuel. Con todo, por encima de todo, los magistradores se nominaba la majestad del Senado romano, que ejercía un discreto controlador sobre todas las magistraturas, de tal forma que se acabó por ser el gobierno verdadero y sin rival, especialmente en la dirección de las guerras y de la política. En él se concebían los designios más grandiosos y se conservaba con las antiguas máximas el espíritu de la República. El pueblo tenía tanta confianza en el Senado que a su pedido reformó no pocas veces su propia votación. En los trances solemnes y los graves peligros, Roma entera, ciudad alrededor y provincias, dirigía la vista hacia la venerable asamblea y esperaba de sus acuerdos o senadoconsultos, cual si fuesen oráculos, porque una larga experiencia había enseñado a los romanos que de allí habían sido siempre las decisiones salvadoras del Estado. Eso es todo de mi parte, compañeros. Te dejo con el siguiente compañero. El BBT12, si puedes por favor poner, compañero. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo les voy a estar hablando más sobre las fuentes de derecho durante la República. La ley es todo lo que el pueblo manda y establece. Con el nombre pueblo se incluye también a los patricios. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Perfecto, se escucha, Adrián. Sí, se te escucha, compa. ¿Se me ve? No. No, No se te ve, compa. Recién apagaste tu cámara, Adri. Prende otra vez. ¿Ahí? ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Qué pasó?
No se te escucha, Víctor. Creo que tengo problema con mi cámara. Sale de repente, no. Voy a ver si puedo cambiar el celular, brother. Bueno, el experto. Ahí me ven. Ahí sí. Sí. Churrasco, compañero. Compa. La ley es lo que el pueblo manda, establece. ¿A qué me refiero a eso? O sea, que en ese entonces ya existía lo que es el sufragio y también se le incluían los patricios, que eran una sociedad más alta, ya que periódicamente se llamaban los comicios y el resultado de ello otorgaba la lex. En cuanto a los plebiscitos, se entiende como a lo que el pueblo demanda y establece. Los plebiscitos también serían una especie de comicios, pero en este caso no se le incluían a los patricios. Los senados con consultos son los que establecen y autorizan las medidas regulares legislativas emitidas por el Senado, es decir, de carácter administrativo. El Senado de rama no ejercía eh, funciones legislativas, sino solamente asesoramiento y consejo, pero con el transcurrir del tiempo y dadas las circunstancias, eh, comenzaron ya a lo que es la legislación, porque ya abarcan en muchas tierras y le dificultaban poder, a la hora de los comicios, poder juntar a todos lo que eran los votantes, por decir así. Y por eso es que el Senado se tomó muchas atribuciones, o sea, que comenzó a tener otras atribuciones que no hacía al principio. Por ejemplo, lo que es se encuentra, por ejemplo, otorgar el pleno poder a los cónsules, eh, movilizar a los ejércitos, distribuir las provincias entre los comandantes, establecer impuestos a las herencias, las tierras conquistadas, porque a medida que iba, Roma iba creciendo y se iba propagando. Em, Tenemos también lo que es los magistrados, los edictos de los magistrados. Los magistrados, o sea, que nació realmente con la acción de la República, por cuanto es la acción de la República la cual establece que se comenzó a adquirir funcionarios, ya que no había nadie quien se encargaba de lo que es el control, por decir así, de, de la potestad de poder, o sea, que la facultad de imponer sobre las reglas o sea, que si se imponía una ley, no había quien lo cumpla. Entonces, puesto a eso, que sea un funcionario que ellos eran encargados de controlar que se cumpla lo que está establecido. Y después entra la jurisprudencia. Son opiniones emitidas eh, por, por cuestiones o sea, que eran opiniones que se emitían a través del magistrado. Y los primeros jurisprudentistas fueron los sacerdotes, que tenían en forma de monopolio, ¿sí? De las fórmulas que procesaban y interpretaban al derecho.
Hasta ahí de mi parte. Buenas noches, compañeros y docentes. Yo le voy a estar hablando sobre las leyes de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, o ley de igualdad romana, fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Por su contenido se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo la reglamentación sobre censura. Cabe resaltar que las dos primeras tablas son de derecho procesal. De la tercera a la séptima se trata sobre el derecho civil. La octava sobre el derecho penal. Las tablas novena y décima son de derecho público y las dos restantes son las que las complementan. Bueno, voy a empezar hablando de la primera tabla. Tabla 1, procedimiento in iure, que se refiere al proceso civil. Le correspondía al demandante la citación al demandado para que compareciera al magistrado. La tabla 2, procedimiento in iudicio. En ella se determinaba el monto de la multa y los frutos a ser devueltos, que según el texto debía ser el duplo del monto del litigio. Tabla 3, de rebus creditoris, el juicio ejecutivo, el cual se llevaba en contra del deudor. Tabla 6, de dominio et possessione, dominio y posesión, que trata sobre los modos de adquirir el dominio, mancipatio usucapio. Tabla 7, de iure aedum et agrarum, derecho relativo a los edificios y las heredades. Es decir, que trata sobre la servidumbre de vía, paso, acueducto, etc. Tabla 8, de delitos, que contiene una serie de disposiciones sobre los delitos. Tabla 9, de derecho público, que se refiere al hurto en sus distintas hipótesis, si el autor fuese sorprendido en el flagrante delito. Si fuese un esclavo, era arrojado desde la roca Tarpeya. Si era libre y puber, era castigado con la esclavitud, y si era impuber, recibía como pena un azote y era compelido a pagar una multa. Tabla 10, de iure sacro, derecho sagrado. En ella se establecía que no se debía cremar ni enterrar un cadáver en la ciudad, y también se limitaba el lujo de los funerales. Y las últimas dos tablas, que son las que las complementan. Tabla 11, que trata sobre el homicidio no intencional, el parricidio y el homicidio común. Tabla 12, que trata sobre la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos. Y bueno, le cedo la palabra al compañero Junior Jiménez. Gracias por su atención. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, compa. Perfecto, Rey. ¿Yo voy a compartir todavía o voy a ponernos a mi cámara? Hola. Ponernos a tu cámara, Junior, para que te digan. Y exponemos. Dale. Ahí se me ve. Sí, Junior. Sí, se te ve. Profe. Buenas noches, profe. Yo voy a estar hablando sobre el conflicto social. Pero primeramente quiero dar una pequeña diferencia entre los patricios y los plebeyos.
Los patricios eran nobles que, según habían sido las familias fundadoras de Roma, eran de la aristocracia. Los plebeyos eran toda la gente común, tanto de clase como de clase media baja. Nunca podrían llegar a ser patricios, por más ricos que fuesen, porque no tenían los apellidos de los patricios de la nobleza. La República Romana fue la lucha constante entre los patricios y plebeyos. Los primeros querían más privilegios, los segundos querían ser respetados. El conflicto social. La lucha de clases fue constante. Un momento, Junior. Compañero Andrés Rotela, tu micrófono, por favor. Sigo, compa. Adelante. La lucha de clases fue constante en la República de Roma. La nota se caracterizó por la igualdad civil, que viene de ser la equivalencia entre los patricios y los plebeyos. La igualdad social obtuvieron los plebeyos, que exigió la eliminación de la norma prohibida del matrimonio entre los patricios y plebeyos. La igualdad política llegó en el acceso a los plebeyos a todos los cargos públicos de la República, en especial el consulado y el senado. La ley de Valeria Horacia concedió las facultades legislativas de los comicios por tribus. La ley de Publilia, que dispone de los magistrados plebeyos que fueron elegidos por los comicios. La ley de Hortensia fue promulgada en el año 287 a.C. Esta ley repitió la misma declaración que la anterior, disponiendo además de los plebiscitos. La igualdad. Plebiscitos, perdón, profesora. Plebiscitos. Disculpame, Sí. profe. Estoy un poco nervioso nomás. La igualdad religiosa fue la más cara de todas las conquistas plebeyas, teniendo en cuenta que en el culto público los patricios adoraban a sus antepasados. Descontento de los plebeyos, lucha de clase de los patricios y plebeyos. La creación de la dictadura en el 498. El dictador y sus atribuciones. La dictadura confería a un solo hombre la suma del poder creada por el Senado en el año 498 con el motivo del estallido de la lucha de clases. La revolución de 540, que estableció la República Romana. La República Romana decepcionó a los plebeyos y hacia los ricos, las clases medias, ya proletariados también. Y así siguió perseverando los patricios de sangre de todas las magistraturas del Estado. Nuestras exigencias plebeyas. Las ascensión, la creación y el tribunado, 493. Atribuciones de los tributos de derecho y el veto. Los edilios, los principios de la democracia en Roma. Las mejoras prometidas de los plebeyos se realizaron con mucha lentitud y mala fe de la impaciencia del plebe, la cual dio suspensión de toda la actividad que fue terrible al acesio, llamada boicot o paro general. Las atribuciones de los tributos eran consideradas a pesar de no gozar de ningún privilegio, pues con una sola palabra veto, que significa opongo, que se opuso, podrían parar la ejecución de los decretos del Senado. La lucha del plebe romano para conseguir las cuatro igualdades: civil, social, política y religiosa, y la creación de nuevas magistraturas. Las leyes trataban duramente a los plebeyos, que apartaban al patriciado la desigualdad civil ante la ley.
Los plebeyos no podían unirse con los patricios en legítimo matrimonio. Los plebeyos se hallaban importantes en los comercios y tenían acceso a enviados cargos públicos, el consulado y la censura, y la desigualdad política. El plebe queda excluida del sacerdocio y el culto nacional y la desigualdad religiosa. Los plebeyos consiguen la igualdad social y la libertad del matrimonio, la igualdad política del Senado y la importancia del consulado ante los plebeyos. El sumo pontificado, la censura, la pretura, la cuestura, la prefectura de la ciudad y el mando militar. Situación económica de los plebeyos y la clase agraria en el comercio. El movimiento igualitario se propagó a los alrededores de Roma. Los habitantes consiguieron así sus derechos de ciudadanía. Antes del Servio Tulio, los plebeyos podían tomar parte de algún territorio. A partir del Servio Tulio se beneficiaran con los repartos que éste hizo que las tierras sean públicas. Los abusos llegaron al extremo, un siglo después de la ley liciria, y que resolvió poner límites a los ricos. Junior, ¿querés tener los 10 puntos? No sé. Si querés tener los 10 puntos, necesito que tu asistente se presente, nos diga su nombre y que nos mande un saludo. O si no, no hay 10 puntos. Ahí está, mira. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Saludale a la profe. Saludale, pues. Hola. ¿Cómo te llamas? Royal. ¿Cómo? Royalen. Ayelen. Sí. ¿Cuántos años tenés? 5. Gracias por ser mi invitada de lujo esta noche en esta clase de la facultad. Te voy a dar un premio porque gracias al impulso que le haces a tu papá es, Junior, tu hija es. Sí, profe, mi hija. Gracias. Sos el motor por el cual tu papá está hoy poniendo todo de sí para superarse. Entonces vos sos nuestra invitada especial el día de hoy. Así que gracias por estar. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Doctora. Doctora médica. Sí. ¿De niños, de adultos o de animales? Adulto. Muy bien. Entonces espero que sigas como tu papá, que estudies mucho y cuando seas una médica, avísame, me voy a ir a atender contigo. ¿Está bien? Bueno. Gracias por estar, Ayelen, ¿sí? Te mando un beso. Gracias. Gracias. Dale, profe, gracias. Hola, papá. ¿Falta alguien más? No, profe, esa fue toda nuestra exposición. Ok. Cierre de lujo entonces. Bueno, vamos a hacer algunas acotaciones porque vamos a ir reforzando de los que ya fueron mis alumnos saben, o sea, si bien todas las unidades son importantes, la unidad 5 es, digamos, como una base más profunda y más fuerte de todo lo que ya va a venir siguientemente en la carrera, ¿verdad? Tiene mucho que ver ya con el cimiento del derecho real, o sea, del derecho actual que estamos teniendo. Ustedes pudieron haber visto. Lo que sí ajustaría es un poco el orden en el cual se fueron,
repartiendo las expresiones, ¿verdad? Porque hay que, o sea, tipo, empezaban con la monarquía, después se fueron a la república y después vinieron otra vez a la monarquía. La monarquía y la república, o sea, vamos a reforzar todo esto con los materiales, pero les escribí algunos tips en el chat, ¿verdad? Cosas que no pueden dejar de saber, porque esta unidad justamente para hacer bien la partimos en dos, ¿verdad? A partir del siguiente grupo que va a exponer la siguiente parte, la parte 2, por decirlo así, de la unidad 5. Entonces ahí ya va a coincidir el grupo 5 con la unidad 5 y ahí ya vamos a ir hasta el final con la unidad 10. Entonces hay que, recuerden por favor, su línea del tiempo, ¿verdad? Y entonces en base a eso puedan, ¿cómo es? En base a eso puedan establecer, ubicarse en el tiempo. O sea, empezamos con Roma, recuerden nuestra línea del tiempo, que empezamos la edad antigua. Entonces la monarquía, por decirlo así, va del 753 hasta, por decirlo así, lo que sería el comienzo de la república, ¿verdad? Estamos hablando del 512 aproximadamente, 512, 513 antes de Cristo, ¿verdad? Y las dos diferencias fundamentales entre, por eso vamos a ver bien, monarquía, república, y el siguiente grupo va a abordar bien ya el imperio, que viene a ser el sumum, la cúspide de la creación, o por decirlo así, el siglo de oro del derecho romano. Y todos mis alumnos saben que, bueno, si esto más o menos absorben bien, les va a ayudar ya en cada una de las ramas que van a ir viendo a lo largo de la carrera. Por eso es importante insistir en esto. Entonces, si bien ha evolucionado, evidentemente, pero para que puedan comprender algunas cuestiones que fueron, por decirlo así, creadas por los romanos y que subsisten hasta hoy. Cuestionadas, obviamente que sí, pero siguen vigentes hasta hoy. Entonces, es importante para conocer las raíces de las instituciones jurídicas principalmente. Entonces, la monarquía, ¿qué quiere decir? Mono, gobierno de uno. Eran reyes que concentraban todo el poder. Entonces, los 7 reyes de Roma, ¿verdad? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Son 7 donde se da principalmente, y el último, que ya es la transición de la monarquía a la república, principalmente el punto neurálgico es las reformas de Servio Tulio. ¿Y por qué es importante esto a lo largo de la monarquía? Porque desde que Roma es Roma, siempre hubo una división muy fuerte entre quiénes eran patricios y quiénes eran plebeyos. Digamos que eran las dos principales clases sociales que vamos a abordar desde el punto de vista social, pero a quienes se le llamaban patricios, que eran los originales descendientes de los fundadores de Roma, los que tenían la sangre real de los que fundaron Roma. Entonces, de los latinos puros. Entonces, los plebeyos ya son los que venían ya de otros territorios aledaños y se generaba o sea, todo lo que tenga que ver con civita, derecho civil, viene de civitas, de la ciudad, el derecho de las personas que viven en la ciudad. Tenían un sentimiento de pertenencia, pero a la vez un poco perverso, que hacía que puedan distinguir que eran, o sea, si no eras original, originario de los fundadores de Roma, no existías, hablando mal y pronto. Entonces eso genera con los plebeyos, y es muy importante todo lo que se da, porque los plebeyos fueron siempre, obviamente, creciendo, y se empieza a dar esta lucha por conseguir las igualdades entre patricios y plebeyos. Y no es que le fue fácil llegar a ser iguales entre sí. Fueron procesos de años, de siglos,
y van conquistando paso a paso una igualdad y no se quedaron quietos. No es que somos esclavos, somos paria, equiparando a los otros tipos de clases sociales, sino que ellos se plantaron y buscaron la forma de seguir buscando y decir, nosotros vivimos también acá y tenemos que ser iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces, ahí es donde van naciendo las instituciones, van naciendo estas leyes que dijeron algunos que empiezan a darse en la República, principalmente que van consiguiendo. Eso es importante que hagan así un listado, van a tener, por ejemplo, la Lex Canuleya, la Lex Hortensia, todas las leyes que dan, la Lex Julia, todo lo que es, o sea, una ley que conseguía. Ahora ya nos podemos casar entre patricio y plebeyo. Ahora ya podemos votar. Ahora ya podemos irnos todos al mismo culto. Entonces, pero de a cuenta gotas iban adquiriendo esos derechos y promulgando estas leyes. Característica, fuente del derecho en la monarquía, diferenciar muy bien de la fuente del derecho en la república, que es de donde nacen todas estas normas de convivencia. En la monarquía, en la Roma muy primitiva, evidentemente marcada por un tinte altamente religioso, supersticioso, o sea, todo lo que tengan que ver con el pontífice, o sea, que era todo lo que era el sumo sacerdote, que regían, o sea, que daban las interpretaciones de la naturaleza. De ahí nace, por ejemplo, que un día era fasto o nefasto, y según lo que interpretaban los augures, de ahí viene la palabra augurio, de augurar algo, y decían, no, hoy no es un día fasto para la agricultura, hoy no es un día fasto para hacer, o sea, estaban muy ligados a las interpretaciones religiosas, y obviamente se formaban en colegios, y ellos eran los que, y el rex, eran rex, los reyes de la monarquía concentraban, era el sumo sacerdote, el poder político, el poder religioso, el poder jurídico, el poder militar, el poder legislativo, todo concentrado en una sola persona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el más, por decirlo así, condescendiente fue Servio Tulio, que permitió a través de las reformas conseguir ciertas igualdades, que puedan votar, y lo que sustituyó y ordenó también todo Roma, hizo el censo, empezó a dividir en cuadratas, o sea, la primera organización de la ciudad romana, y lo que hizo principalmente es cambiar de lo que antes era lo que se decía la aristocracia de la sangre, o sea, era patricio, y solamente los patricios podían acceder a los cargos públicos y tener todos los derechos, a la aristocracia del dinero. O sea, conforme si un plebeyo era un terrateniente y tenía tierras y tenía poder económico, entonces podía también acceder a todos los beneficios como un patricio. Y otras reformas que van a ir profundizando en su investigación. Entonces, la fuente principal del derecho, todavía no había derecho escrito, estamos hablando de una Roma muy primitiva. Entonces, el derecho viene a ser la costumbre. Recuerden, los romanos son muy reiterativos y vienen repitiendo todo lo que tenga que ver de los antepasados y van sumando el culto, o sea, van trayendo y van sumando. O sea, por eso hay tantas cosas en el derecho romano. No es fácil, no es complejo, por eso nuestro Código Civil es más largo que una Biblia, ¿verdad? Porque los romanos lo que no tienen es desechar todo lo viejo y tener una cosa nueva, simple, no. Tendían a complicarlo todo. Es a tener cosas antiguas, y eso en vez de reformar y crear una cosa, tenían la cosa antigua y le ponen otra vez una cosa nueva. Y así van haciendo un conglomerado de cosas. Entonces, como no había derecho escrito, la costumbre, a la que ellos le llamaban el mons, porque es el mores maiorum, que era, digamos, la costumbre mayor de los antepasados, la costumbre de los antepasados. Entonces, a partir de esa costumbre, era, por decirlo así, la ley y la fuente de las normas jurídicas y del derecho en la monarquía. Y también el derecho divino,
como les estaba explicando, que vienen con un tinte marcado religioso, a los que ellos le llamaban el faz. Entonces, las fuentes del derecho durante la monarquía son entonces el faz, que es el derecho divino, y el mos, que es el derecho de las costumbres. Y esto cambia radicalmente cuando aparece la república a lo que es el derecho escrito, que viene, como dijo el compañero, scriptum, ¿verdad? Viene justamente para dar transparencia, porque antes de todo lo que yo quiero, como yo interpreto y como es la costumbre, no había un orden. Entonces, lo que hace la república, después de estas, por decirlo así, monarquías casi dictatoriales de los 7 reyes de Roma, se viene y empieza toda una revolución viene res pública. ¿Qué es la res pública? Es la cosa pública, de cómo manejar la cosa pública, que el Estado es patrimonio de los ciudadanos y las ciudadanas y debe estar a cargo de las personas más idóneas en los cargos públicos. Entonces, lo que se hace es todo ese poder que estaba concentrado en los reyes de Roma, se pasa a un nuevo modelo político y gubernamental que va separando todo ese poder concentrado del rey en diferentes cargos públicos. Y ahí aparece la característica fundamental de la república, que son las magistraturas. Tu micrófono, Laura Vanina Aquino Báez. A ver, ahí le silencio. Bueno, entonces se cambia de ese modelo concentrado, por decirlo así, a ese modelo difuso, y que para cada función pública se crea un cargo específico. Y ahí aparecen las magistraturas, ¿verdad? Los que ejercían el poder ejecutivo, que eran los cónsules. Entonces ahí a no confundir, como ahora cuando se dice magistrado o magistrada, que tenga solamente un tinte jurídico a los jueces. No, el origen principal eran ciertos magistrados, podían ser de carácter ejecutivo, como los cónsules. Obviamente, los que ejercían el poder judicial y de carácter, los que eran como los jueces de los tipos de magistratura, eran los pretores. Después tenemos, por eso es importante que hagan la equivalencia de esa creación de la magistratura conforme la distribución actual de los sistemas de gobierno y de los cargos públicos. Le tenemos al edil. ¿A qué, por ejemplo, si están atentos todavía a la Cámara, qué funciones, y a los que expusieron principalmente, qué funciones cumplía el edil en la República Romana y a qué, y eso es una tarea de comparar la función que había en Roma con funciones actuales. ¿Y a quién le llamamos edil ahora? Se le llama edil, tenemos censores, cuestores, ¿verdad? ¿Cuáles los que pusieron? ¿Cuáles eran todas las otras magistraturas? Y lo que existía también, ya nadie me aporta. Y lo que existía también, que nadie saltaba de una magistratura o accedía a alguna magistratura de la noche a la mañana. Uno tenía que hacer carrera de esos honores para llegar a la más alta magistratura, como se dice, que era el equiparable al presidente de la República, que era el cónsul, ¿verdad? Entonces, habían otras magistraturas por debajo y uno tenía que empezar por la magistratura menor, por decirlo así, y tenía que ir pasando de magistratura a magistratura hasta llegar. Y esa carrera de los honores se llamaba cursus honorum, la carrera de los honores que, o sea, un cónsul no podía ser cónsul de la noche a la mañana. Tuvo que haber pasado por todos los otros cargos o magistraturas inferiores. Y había magistraturas ordinarias, magistraturas extraordinarias. ¿Como cuáles eran las magistraturas extraordinarias? En las del dictador, que aparecían cuando no había una ley marcial, que era la ley justamente de Marte, del dios de la guerra. Cuando había un tiempo de guerra, entonces se decretaba que había una especie de estado de sitio, que ellos le llamaban. La ley marcial romana es equiparable a la que nosotros conocemos ahora como estado de excepción en nuestra Constitución Nacional
y en la constitución anterior como estado de sitio. Eso ya tenían los romanos. O sea que hay complicaciones, hay amenaza de guerra, paramos todo, nadie sale de la casa, estamos todos resguardados, se garantizan garantías mínimas. Eso lo inventaban los romanos. Entonces, los dictadores eran magistraturas para un momento específico, las extraordinarias, y otros extraordinarios muy importantes fueron los decemviros. Los magistrados decemviros, ¿por qué? Porque fue una comisión especial de 10 magistrados, por eso se llama decemviros, que fueron los que redactaron la ley de las 12 tablas como legado fundamental y aparición de lo que llamamos el ius. De ahí ya viene todo lo que tiene que ver con jurisprudencia, jurisdicción, o sea, todo lo que van a empezar a escuchar con ius, de justicia y todo lo que tenga que ver, empieza que viene a ser el derecho escrito, que está escrito, que todos ya saben, que todos tienen que cumplir como fuente principal del derecho durante la República, a diferencia de la otra fuente, que era el fas y el mos en la monarquía. Ahora tenemos el derecho escrito, o sea, se empieza a lo que tenemos ahora. Una ley actualmente no rige sino cuando está publicada en la Gaceta Oficial y justamente también está a conocimiento o se presume que está a conocimiento de toda la ciudadanía. Por eso las 12 tablas se escribieron en esas 12 tablas justamente que decían estos son los tipos de derecho, etcétera, etcétera, para darle también garantía. O sea, yo tengo este derecho, puedo reclamar, y se expusieron obviamente en la ciudad de Roma para que esté al conocimiento de todos. Entonces, ¿qué rescatamos de la República? Entonces, las diferentes magistraturas, eso manejar muy bien, manejar también las 12 tablas, manejar qué era el cursus honorum durante la República y cuáles eran las fuentes del derecho. Y otra fuente, obviamente, fundamental del derecho durante la República eran las que creaban los magistrados, por decirlo así, judiciales, porque había magistrados ejecutivos, judiciales, de censo, de la hacienda, eran como, después le voy a contar una anécdota más, ¿verdad? Entonces, los magistrados judiciales eran los pretores. Entonces, las decisiones que tomaban los pretores como jueces de los casos sometidos generaban el derecho pretoriano. O sea, tenía la misma respuesta para casos similares, entonces eso se iba convirtiendo y se escribía y salía como una normativa. Entonces viene a ser el ius, obviamente que el derecho escrito condensado en lo que es el derecho pretoriano. Y ahí empieza todo a acumularse, por decirlo así, a crearse el derecho con la decisión de los pretores. Eso se va asentando y vienen a empezar a nacer todo lo que es, que después eso se va a condensar en el imperio cuando juntar todo ese derecho, hacer una compilación de todo ese derecho pretoriano, nos va a llevar al nacimiento, pero eso vamos a ver en el imperio, de lo que ahora conocemos como código, que ahí se conocía como códex. Entonces, esa es la parte, por decirlo así, jurídica que vamos a ir rescatando. Necesitan profundizar un poco más y todo lo que significa el aporte de estas dos primeras etapas para lo que es las bases de las instituciones jurídicas romanas y, por ejemplo, para entender nuestra realidad ahora, ¿verdad? Magistratura viene de magister, de magis, de más. Y a diferencia de lo que antes, lo que constituían servicios menores, que eran los ministers, que vienen a ser ahora, o sea, esa palabra se usa para los ministros, ¿verdad? Y ahora vemos que intercambiadamente los ministros obviamente tienen así un carácter, no, o sea, si el Poder Judicial obviamente está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados, pero igual tienen un rango que en la época romana no lo tenían, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que van a ir escuchando en forma gubernamental, de los cargos, el edil, como le decía, que viene a ser el intendente, ya había lo que se encargaban de la cosa de la ciudad, del desagüe, de la organización de la ciudad, o sea, todo lo que significa la organización de la ciudad y a partir de ahí la creación de ciertas instituciones, lo vemos ya de alguna forma mayor o menormente organizada en la formación de Roma.
Por eso es la importancia, entonces repito, profundizar las fuentes del derecho, la forma política, la organización social y una última cosa, la conquista de los derechos de los plebeyos, más o menos por decirlo así, cuando después ya en el imperio van a conseguir la igualdad real entre patricios y plebeyos, se da en la república cuando consiguen, antes los plebeyos no podían acceder a las magistraturas aún en la república, y ellos en su lucha consiguen y crean una magistratura especial para los plebeyos. ¿Y cuál es esa magistratura donde por primera vez un plebeyo se convierte en magistrado? Es el tribunado de la plebe, el tribuno de la plebe. Entonces, una magistratura especial donde ese plebeyo podía, digamos, defender ante las demás magistraturas el derecho de todos los plebeyos, una especie de carácter de defensor de derechos humanos. Y si alguien está un poco atento o atenta, esa figura ya es parecida a lo que ahora nosotros tenemos como se le llama el ombudsman o el defensor del pueblo, ¿verdad? Que defiende los intereses colectivos de las personas más vulnerables. Imagínense una figura que se recoge inclusive en nuestra Constitución Nacional de 1992. Y bueno, estas son básicamente tips de todo lo que hay que ir profundizando al comienzo de lo que es Roma, y también para que de esta manera el siguiente grupo pueda encarar todo lo que tenga que ver con la continuidad a través del imperio, que es, digamos, muy interesante, todo lo que tenga que ver con la jurisprudencia, el aporte de ciertos emperadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto más o menos tienen que acompañar con muchísima lectura, porque va a ser muy difícil de condensar solamente en una sola clase, y es, por decirlo así, la espina dorsal tanto de la cátedra como del comienzo de la carrera. Así que ya les digo, ¿verdad? Porque principalmente esto, justamente por eso no incluimos aún en el primer parcial, para darle la profundidad que requiere esta unidad. Y bueno, creo a lo mejor ya habrán rendido de la forma virtual en otras asignaturas. No va a haber ningún secreto para el viernes. Será a través del cuestionario que se les ponga en la plataforma, que va a tener una duración de 90 minutos y ahí se cierra. Y ya saben, por favor, poner todas sus herramientas correspondientes a fin de que no hay después, no sé, justo no me conecté, etc. Eso se las hace fácil para que esperemos que también ustedes pongan su predisposición. Sí, María Leticia Brites Chamorro. Buenas noches, doctora. Sí. En relación al cronograma de examen previsto para el próximo miércoles, coincide con la asignación de exposición oral de mi grupo. Entonces quisiera... ¿Perdón? ¿Qué miércoles? Perdón, del viernes. Entonces quiero saber cómo estaríamos haciendo ese tema, si es que vamos a pasar para un viernes más, o cómo cree usted no que estoy comprendiendo lo que me para el quieres próximo decir. viernes 25, la exposición corresponde al grupo número 6, del cual formo parte. Entonces estoy consultando si vamos a llevar a cabo esa exposición el mismo día del examen. No, o sea, obviamente conforme todo lo que ya pasó y los cambios, ese día solamente va a ser el examen. Vamos a retomar después del otro viernes el que corresponda. Buenísimo. O sea, no. También, doctora, a través del delegado estoy enviando unas dudas que estoy teniendo en relación a la organización de la exposición. Si en la medida de sus posibilidades me podrían responder, estaría muy agradecida. ¿Puede ser? ¿Cuál sería alguna para que todos los compañeros sepan también? Ok, voy a hacer público entonces. En relación a sus indicadores, al punto 1, presencia, ¿ustedes consideran, además de la exposición, tener la cámara y también vestimenta? Todo lo que pueda aportar a que todo sea más agradable, pero no sobre todo, no hace falta la vestimenta, pero a lo que haga
A mínimo decoro, a mínima, a darle que nosotros podamos ver de que le dan importancia a esta presentación y todo lo que puedan aportar de innovación siempre va a ser bienvenido, ¿verdad? Excelente. O sea, uno En mira un poco relación- eso, más que nada. Comprendido. En relación al punto 2, desarrollo puntual del programa, no tenemos duda. En relación al punto 3, responsabilidad, en ese criterio, ¿ustedes consideran la asistencia a la organización o hay algún ítem más que nosotros deberíamos de cuidar como para poder lograr ese indicador? Y la responsabilidad, obviamente, es estar, poner o sea, la presencia tiene que ver con la responsabilidad, pero estar predispuesto, que se hayan puesto los elementos correspondientes, que se haya previsto para que en ese momento dar lo mejor de sí y no haya inconvenientes. Bueno, en cuanto al 4, sí, ahí realmente tengo mi mayor duda. La originalidad y la innovación, le tengo miedo a ese indicador por ser muy subjetivo. Entonces me atrevo a preguntarle si es factible que incluyamos actividades interactivas y lúdicas que podamos hacerlo en red, siempre relacionado al tema, por supuesto. De repente como para que podamos dinamizar un poquito y no hacer una lectura directa de PowerPoint, sin embargo utilizar otras estrategias metodológicas, si usted permite o usted prefiere simplemente una descripción como estamos viniendo haciendo. Todo lo que nos pueda sorprender y nos saque del molde y entendamos Excelente. que no simplemente están leyendo algo que les pasó el compañero 2 minutos antes, nosotros vamos a valorar. Buenísimo, muchas gracias, doctora. Claro todo. Víctor. No, profe, justamente aclarando la duda de la compañera María Leticia, cabe recalcar que nosotros lo que prácticamente pusimos el día de hoy somos el grupo 4. Claro, eso es lo que le quiero. También me pareció raro porque se va enganchando, o sea, como les dije, el grupo 5 el que tiene que exponer la continuidad de, no sé si se habrán visto por el tema, no sé si qué tema ella maneja, pero el grupo 5 que debe exponer el tema de Imperio de Roma es lo que vamos a continuar después del examen. Igual el planeamiento ya está ajustado con este cambio que hubo en el tema del parcial y se volvió a enviar el nuevo planeamiento manejando en esta fecha el parcial. Si vos me decís que sos grupo 6, entonces sería Sí. siguiente al grupo 5. Bueno, entonces está bien, está muy bien. Gracias, doctora. Ok. Bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes de la coordinación de la cátedra. Les agradezco porque gracias a este espacio que estamos retomando, podemos ajustar otra vez un poco nuestro planeamiento a fin de no perder más clases. Y bueno, estamos con la profesora Evelyn con algunos pequeños inconvenientes nomás en cuanto a la grabación, pero subsanamos y vamos a levantar todas las clases para que ustedes también se vean, se autoevalúen y esté registrado también al momento de explicarles la nota del trabajo práctico que han cumplido con los requisitos correspondientes. Oliver y Milena. No, perdón, profe, sin querer nomás